En los primeros días de la humanidad, cuando la tierra aún guardaba silencio y el destino comenzaba a escribirse, dos hermanos caminaron caminos distintos. Ambos nacieron del mismo origen, pero sus decisiones marcarían un quiebre eterno. Esta es la historia de Caín y Abel, un relato sobre elección, propósito y las consecuencias que resuenan más allá del tiempo. El mundo aún era joven cuando la humanidad dio sus primeros pasos fuera del Edén. La tierra, marcada por la pérdida, recibía ahora el sudor del hombre como precio de la vida. Adán y Eva tuvieron un hijo, Caín, el primogénito. Eva lo recibió con asombro y gratitud, consciente de que la vida continuaba incluso después de la caída. Tiempo después nació su hermano Abel. Ambos crecieron bajo el mismo cielo, sobre la misma tierra, pero sus caminos se inclinaron en direcciones distintas. Abel fue pastor de ovejas. Su vida transcurría entre rebaños, observando los ciclos de la vida, la fragilidad de los animales, la dependencia absoluta de la provisión divina. Caín, en cambio, fue labrador de la tierra. Trabajaba el suelo que había sido maldecido, arrancando de él su fruto con esfuerzo constante. Ambos oficios eran legítimos. Ambos eran necesarios. Ambos nacían del mismo origen. Con el paso del tiempo llegó el momento de presentar ofrenda al Señor. Caín tomó del fruto de la tierra y lo presentó como ofrenda. Abel también ofreció, pero de los primogénitos de sus ovejas, y de lo más selecto de ellas. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. No se describe el gesto, no se explica el método, pero el resultado fue evidente. Caín lo percibió. Y su corazón se oscureció. La frustración se transformó en enojo. El enojo en abatimiento. Su semblante cayó, reflejando la tormenta interior que comenzaba a crecer. El Señor, que ve lo que el hombre no ve, le advirtió que el pecado estaba a la puerta, acechando, deseando dominarlo, pero que aún tenía la posibilidad de gobernarlo. La advertencia fue clara, el peligro estaba anunciado, la responsabilidad era personal. Caín no corrigió su camino. La advertencia no produjo arrepentimiento, sino resentimiento. El silencio de su interior se volvió pesado, y la comparación con su hermano alimentó un conflicto que no era externo, sino profundamente espiritual. El problema no era Abel. El problema era un corazón que no aceptaba la corrección ni la soberanía divina. En el campo, lejos de toda mirada humana, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La sangre inocente cayó sobre la tierra, y la creación, que ya había sido testigo del pecado, ahora absorbía el primer asesinato de la historia humana. No hubo testigos, pero tampoco ocultamiento ante Dios. Lo que fue hecho en secreto clamó desde el suelo. Entonces Dios habló a Caín, con voz firme. ¿Dónde está tu hermano? Caín respondió a Dios. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor interrogó a Caín acerca de su hermano. La respuesta fue evasiva, cargada de desprecio y negación de responsabilidad. La pregunta no buscaba información, sino confrontación. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y ese clamor exigía justicia. Caín fue declarado culpable, no solo del asesinato, sino de romper el vínculo sagrado entre hermanos, de desafiar directamente el orden divino. La tierra, que antes había recibido su trabajo, ahora se rebelaría contra él. Ya no le daría su fuerza. Caín sería errante y extranjero sobre la tierra, condenado a una vida sin estabilidad, sin raíces, sin reposo. El castigo no fue inmediato en forma de muerte, sino prolongado en forma de existencia. Vivir se convirtió en su sentencia. Caín reconoció el peso de su castigo y temió por su vida, consciente de que la violencia que había sembrado podía volverse contra él. El Señor puso una señal sobre Caín, no como aprobación, sino como límite. Nadie lo mataría. La justicia divina se reservaba el derecho final.
Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí edificó una ciudad y la llamó por el nombre de su hijo, Enoc. La humanidad comenzó a multiplicarse, y con ella, las obras del hombre. Surgieron ciudades, herramientas, artes, música. El progreso avanzaba, pero la herida del primer crimen seguía abierta en la historia humana. Abel no dejó descendencia. Su vida fue breve, pero su ofrenda y su fidelidad quedaron registradas para siempre. Caín continuó viviendo, pero marcado por una decisión que definió su destino. Dos hermanos, dos caminos, una advertencia ignorada, un pecado que no fue dominado. Así comenzó la historia de la violencia humana, no como un accidente, sino como el resultado de un corazón que eligió resistir a Dios. La tierra, testigo muda, nunca olvidó la sangre que se derramó. Y la humanidad aprendió, desde sus primeros pasos, que el pecado no aparece de golpe, sino que crece cuando no es enfrentado, y que la obediencia no depende de lo que se ofrece, sino del corazón que lo entrega. La historia de Caín y Abel no termina con la muerte de uno y el castigo del otro. Permanece como un testimonio eterno de lo que ocurre cuando el corazón humano rechaza la corrección, y permite que el pecado gobierne. Dios advirtió, ofreció oportunidad y marcó un límite, pero la decisión final fue del hombre. Esta historia enseña que el verdadero conflicto no comienza en las manos, sino en el interior, y que el pecado, cuando no es enfrentado, siempre deja consecuencias. Desde el inicio de la humanidad, la Biblia deja claro que cada persona es responsable de dominar lo que habita en su corazón.